Y bueno, la siguiente ponencia viene de la empresa Icarto, que es miembro de la asociación GVSI. El ponente es Gonzalo Martínez, que nos conocemos ya de hace tiempo. Hemos colaborado en algunos proyectos y pues llevamos ya unos cuantos años viéndolo por aquí, por Valencia. Bienvenido. Cuando quieras, 20 minutos. 20. Vale. Gracias, Frank. Intentaré ser un poco más breve, que además es casi mediodía, o sea que seguro que todos lo agradecemos. Y bueno, al igual que ayer, en la presentación que voy a hacer ahora, pues soy el último de la lista, porque en realidad, también he tenido una participación menor en el proyecto. Son mis compañeros, tanto de Cartolab como de Icarto, de Jorge, Pablo, Andrés, los que realmente han participado en este proyecto. Y bueno, yo tengo el lujo de contarlo, pero en realidad pues soy el último de la cadena, ¿no? En este caso, lo que vamos a presentar son... El año pasado hicimos una presentación, digamos, donde reflexionábamos y veíamos distintas herramientas relacionadas con carreteras, pero en realidad las que, digamos, nosotros habíamos participado o desarrollado años anteriores, pues no las contamos. Entonces dije, bueno, pues este año vamos a intentar contar un poquito lo que tenemos, que en realidad son dos proyectos principalmente, que son los que os vamos a contar, que son el proyecto que hacemos con la autopista que va de Coruña a Vigo, el proyecto SIGA, y el proyecto vial, que es el que hacemos con la Diputación de Lugo. Casi todo lo que voy a contar es de años anteriores, 2012 para atrás, y este año, pues bueno, ha habido algunos pequeños errores y detalles que hemos arreglado en el proyecto con la Diputación de Lugo y en el proyecto del SIGA con la autopista Audasa. Digamos que este año lo que hicimos fue más la parte de web, que el año pasado ya estaba, pero que este año la mejoramos bastante, y temas de inventario, meter un montón de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los antecedentes en este caso son mucho más breves que la presentación que tenía ayer, que ya me pasé, entonces hoy voy a ir un poquito más al grano. Pero sí que sería bueno comentar alguna cosilla antes de empezar, sobre todo pensando en el escenario actual en el que nos encontramos, en este caso en el sector de las carreteras. Porque por un lado, estamos en un momento en el cual es previsible que no se haga demasiada infraestructura viaria más, aunque sí vamos a tener que mantener la mucha que ya tenemos y la conservación y mantenimiento. Por tanto, va a ser uno de los ejes más importantes de actuación en este sector. Y en realidad es un volumen, digamos, de proyectos y de inversión que no puede disminuirse demasiado. Así como la obra nueva, pues evidentemente se va a reducir, la inversión que se tiene que hacer en conservación pues no podría reducirse demasiado, aunque bueno, nunca se sabe en estos tiempos. Por otro lado, estamos en un momento de que en el sector de las carreteras ya llevan unos cuantos años introduciéndose las nuevas tecnologías, pero quizá van entrando paulatinamente y poco a poco, ¿no? Entonces, aún queda mucho trabajo por recorrer y en las distintas concesionarias, en los distintos sectores de conservación, en el Ministerio, en las administraciones, como muchos sabéis, pues queda mucho por avanzar en cuanto a uso de las nuevas tecnologías, que van mucho más rápido. Cada año casi hay cosas nuevas, ¿no? Las políticas de eficiencia, eficacia en gasto público y la austeridad, pues realmente también nos ayuda por un lado, a intentar explicar que esto puede ayudar a hacer que el gasto público sea más eficaz y eficiente, y por otro lado, como hablamos también en estas jornadas, la participación ciudadana es un hecho que ya tenemos aquí, y afortunadamente, y que de alguna manera las nuevas tecnologías tienen que ayudar también a que todos seamos partícipes de unas infraestructuras que recordemos que son públicas, o sea, son de todos, y por tanto, cuanto más podamos participar en ellas y pues las incidencias, en cómo queremos que sean, cómo queremos que evolucionen, pues mejor que mejor. En este contexto, en Icarto y en Cartolab, la evolución que hemos tenido estos últimos años ha pasado desde el 2009, donde empezamos a trabajar con Audasa en el proyecto de SIGA, con un pequeño modulito para expropiaciones, que era una cosa sencilla, donde se hizo muchísimo trabajo de digitalización de datos y pues realmente casi no hubo mucho más que tramitación de datos, hasta poco a poco, en el momento en que también había confianza y se veía que esta línea pues podía dar resultados buenos, pues se empezaron año tras año a implementar
nuevos módulos o diferentes soluciones para las cosas que al principio no eran tan urgentes como si eran expropiaciones en su momento, pero que eran muy importantes. Lo urgente siempre se come un poco lo importante, pero lo importante no se olvida y al final pues se va desarrollando. Y en paralelo también teníamos toda una serie de pequeñas herramientas que también fueron evolucionando con el tiempo, que también ayudan a dar solución a cosas pues, que hace años era un poco más complicado de resolver. Navtable, pues, por ejemplo, ya es más o menos conocido, pero también es una herramienta que fue evolucionando con el tiempo y hoy tiene bastantes más capacidades y permite hacer unos formularios y un enlace entre tablas y una introducción de datos que realmente tiene bastante juego. Y desde el año 2012 y sobre todo este año pues empezó también a meter todos los servicios web que considerábamos, y los vamos a ver ahora, que eran una herramienta complementaria muy interesante. Por empezar por el proyecto de SIGA, que es el más grande, es un proyecto que, digamos, nace de un hecho muy puntual en el año 2009, ya no me acordaba. Realmente cuando por parte de Audasa se plantearon que, bueno, se había determinado un volumen de información en papel enorme, había demasiadas cosas en cajones que había que solucionar, demasiados procesos que podían ser más eficientes porque no hace falta ir al mapa a buscar cierta información, determinadas bases de datos Access que, bueno, habría que sustituir, realmente había mucho margen de mejora en ciertos procesos y además tenía muchas ganas de hacerlo. Pero la cosa empezó de una forma muy puntual de, oye, ¿por qué no hacemos una reunión y nos enseñáis qué es esto del GIS? Y entonces no había nada más que eso y a partir de ahí pues salió un proyecto mucho más grande, ¿no? Es un proyecto que es importante el elemento en sí, no es una red de carreteras, no es más y no es menos que un eje, digamos, que une Ferrol y Portugal, que principalmente el ramal más conocido es el que une Coruña con Vigo, que son 200 kilómetros por dos, porque realmente son como dos carreteras, pues es una autopista, con lo cual son casi 400 kilómetros de asfalto, por los cuales pasan una media de 28.000 vehículos al día. Y la cantidad de incidencias y de vida que pasa alrededor de la autopista es enorme. Yo al principio no era muy consciente, y eso que la recorro con frecuencia, pero realmente es todo un elemento vivo por el cual puede pasar casi de todo, ¿no? Y todos los días pasa algo. Entonces, lo primero que se creó fue el módulo de gestión de expedientes que veremos ahora, y a partir de ahí toda una serie de módulos, de utilidades, etcétera, etcétera, y de trabajo con ellos también para que fueran, digamos, apropiándose de la herramienta. No solo es crear una tecnología y ya está, o ayudar, sino que es ayudarles a usarla y sentarse con los técnicos e ir aprendiendo mutuamente de los requisitos, las necesidades, las cosas que les pueden venir bien, etcétera, etcétera, ¿no? El sistema como está montado ahora mismo es muy sencillo, pero muy funcional, que es un PostGIS con GeoServer central que lo tienen en la sede principal, y a partir de ahí se sirve tanto a la web de expedientes como a GeoSig y potencialmente a cualquier otro, digamos, cualquier otra herramienta que se pueda crear en el futuro, pues a lo mejor alguna herramienta de ofimática que se pueda conectar, o servicios desde dispositivos móviles que por ahora no se han hecho pero se podrían hacer, etcétera, etcétera. Sobre este sistema están unidos, por un lado, la gestión de expedientes, que es una herramienta que, a ver si esto funciona y os la puedo enseñar así en directo, aunque esto no esté muy recomendado, pero se va a intentar. No vamos a recordar. Vale. Entonces, en esta web, que ya os digo que es lo último que se incorporó, lo que es todos los procesos que meten en la web de expedientes son las tramitaciones de elementos, o los avisos, o las incidencias, o las notificaciones que puedan llegar desde cualquier lado. De tal forma que si llega un expediente sancionador por parte de la Xunta de Galicia, o si entra un animal en la carretera, o si reciben un aviso de que hay un árbol que se puede caer, etcétera, etcétera, o lo que sea, eso lo van a tramitar vía web, ¿vale? Entonces, esto tiene un número de usuarios, bueno, ahora no lo voy a ver, pero
cada usuario, digamos que tiene unas notificaciones ajustadas a su rol dentro de la entidad y a los procesos que tiene que hacer, y cada usuario ve los expedientes, digamos, que le afectan a su servicio, digamos. Ahora con la conexión, vale, ahora está cargando todos los expedientes. Esto no es la base de datos real, no os penséis. Entonces, yo, por ejemplo, dependiendo si soy un usuario y dependiendo de los roles que yo tenga que hacer, si estoy trabajando en el área norte, en el área sur, si soy de asesoría jurídica, etcétera, etcétera, pues me van a salir aquí todos los expedientes que a mí me atañen, digamos, ¿no? Y todos puedo ir a ellos y ver en qué estado está. Pues en este caso solamente es un expediente que se dio de alta y no tiene más que, bueno, el tipo de vía, la vía en donde está, el punto kilométrico en el que está, etcétera, etcétera. Es una web muy sencilla y muy espartana, por cierto, ya veis que no tiene ningún tipo de florituras, donde pues están todos los temas de reversiones, de policía de márgenes, las entradas, las solicitudes de cualquier tipo de... La autopista es un elemento muy grande que tiene muchas afecciones, entonces en esas afecciones puede pasar que alguien, si tiene que cambiar un tejado de una casa, puede no poder hacerlo porque por temas de seguridad pues a lo mejor no permiten determinadas alturas o lo que sea. Entonces esas solicitudes que entran por un registro se digitalizan, se meten aquí y entonces todas las personas de la cadena que tienen que hacer algún proceso en esa solicitud pues lo pueden ver aquí. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, uno, porque es una parte del proyecto muy importante y bastante cómoda para todos, pero además porque está unida a todo el resto del proyecto, que es la parte que ya tiene más que ver con el GIS de escritorio. Y ahora os voy a contar un poco en qué punto se une, ¿no? El primer módulo y el más antiguo que se trabajó con ellos es el módulo de expropiaciones, que en realidad se presentó hace 2 años en las jornadas, era el que teníamos en aquel momento, y básicamente lo que tenemos en este módulo son no recuerdo ahora, pero creo que del orden de 50.000 fincas como las que veis aquí. En Galicia hay un montón de fincas en todos lados y son todas muy pequeñitas, que la autopista había expropiado en el momento que se creó. Esas fincas, de alguna manera, las que están debajo de la autopista ya no, pero las que están en los límites o a una cierta distancia están... la autopista, digamos, que puede determinar que en algún momento puede vender alguna, comprar alguna, o el uso está condicionado a ciertos permisos. Con lo cual, para la autopista esto es fundamental, por lo que os decía antes. A lo mejor en esta finca no se puede plantar determinados tipos de árboles y la gente a lo mejor los planta, con lo cual tenerlo controlado es una cosa crítica. Y estos planos fue un proceso de muchas horas de digitalización, estaban todos unos planos así enormes y la verdad es que fue un trabajo bastante intenso. Para expropiaciones también está el tema de las reversiones, de cuando la finca vuelve a su uso anterior. Se hizo un servicio WMS interno para poder servir todos estos planos georreferenciados y se digitalizó toda la línea de expropiación que marcaba la diferencia entre que una finca estuviera de alguna manera afectada por la autopista o no. Y todo con formularios, con NavTable y NavTable Form. La policía de márgenes, que es otro de los módulos que tiene el programa, pues bueno, en este caso lo que permite ver son todas estas líneas aquí que no son ni paralelas, que son todas las que marca la ley, donde de esa línea hacia adentro hay algo que tiene que estar bajo control y dependiendo de la línea que sea, la intensidad, digamos, de la regulación puede ser más alta o más baja. Y son líneas que también son complicadas de generar porque digamos que la normativa te implica una serie de condicionantes en la norma que no son tan triviales, o sea, no son a 10 metros, o sea, pueden ser a 10 metros del eje, pero también puede ser desde la arista exterior de explanación, etcétera, etcétera. Entonces, también fue un trabajo bastante interesante. Y aquí, en la policía de márgenes, que es lo que, digamos, da seguridad y controla que no haya ninguna incidencia en la carretera, si, por ejemplo, en este punto de la carretera que tenemos aquí ha pasado algo, ha habido un accidente, ha habido una incidencia, en realidad los usuarios no tienen por qué meterlo aquí, sino que el personal de Audasa puede aquí en la web decir que en policía de márgenes hay un expediente nuevo porque hubo una incidencia nueva, entonces él lo que va a hacer es decirle en el PK, pues por ejemplo, el punto kilométrico 10. Entonces del punto kilométrico 10 al punto kilométrico 11, pongamos por caso, ha habido pues un camión que ha derramado fuel. Entonces yo puedo apuntar aquí la incidencia con la localización, los motivos que sean, puedo adjuntar los PDFs que me hagan falta
Y puedo incluso, si fuera encima de una finca, puedo en la opción de editar decirle en qué tramo de la carretera, de la autopista, ha pasado ese problema. Y en ese momento, aunque aquí no lo vamos a ver porque no tengo el programa, en ese momento, en esa finca del mapa me va a salir un elemento. Sea un punto, sea un pequeño polígono, etcétera, etcétera. Eso va a salir en ese punto y ahí el usuario ya dentro del GIS puede decir, vale, efectivamente está ahí, voy a ver qué pasa alrededor. Y lo puede editar, lo puede modificar, porque a lo mejor yo he metido el PK, pero hay que afinar un poquito más, o ese punto no afecta a toda una finca, sino a un trozo de la finca. Entonces esa es la interacción, digamos, que está haciendo toda la parte web con toda la parte del escritorio. Que es para policía de márgenes y para, también, si cerramos esto, también para reversiones. Que reversiones, como afecta directamente a cada una de las fincas, cuando yo tengo una reversión, pues igual, le doy a añadir finca, entonces en esa finca le digo, aquí pasa algo, y en GeoBasic vamos a ver que ahí pasa algo. ¿Vale? No hace falta entrar a GeoBasic para editar eso, para crear eso, porque por web pues es inmediato y lo pueden usar todos los usuarios, pero luego un usuario más especializado en GeoBasic puede hacer los ajustes necesarios. El módulo de inventario es un módulo imprescindible casi, ¿no? Porque la autopista tiene como del orden de unos 100 capas diferentes de elementos diferentes, ahí donde la veis, que no están todas ni mucho menos digitalizadas ni inventariadas, pero las principales, como pues el firme, las señales, los taludes, los pasos, esos ya están. Entonces, para cada uno, digamos, hay un formulario especializado también con Navtable, al cual en este caso se le incorporan fotos. O sea, Navtable tiene una parte baja donde se crea un apartado donde dándole un botón pues añade la foto, que en el fondo es una pequeña mejora del hiperenlace, ¿no? Porque es como más funciona. Y para todo el inventario hay sus fichas y sus listados de trabajos. Y se puede introducir revisiones sobre el inventario. Si en algún momento hay una revisión que pues, o una mejora en cuanto a que he asfaltado en un PK o he ido a revisar una señal y la he sustituido, podemos anotar esa inspección, digamos, con este calendario y este formulario que vemos aquí y luego sacar todo un listado de inspecciones o trabajos que se han hecho. No es exactamente gestión temporal de los datos, porque eso no puedo decir lo que esté, pero bueno, por lo menos en su seguimiento, digamos, de ciertas actuaciones temporales que sí se pueden ver. Se incorpora toda una serie de mapas, digamos, con plantillas personalizadas para que, bueno, sea fácil con darle un botón, pues que salgan los planos que ellos ya saben que necesitan, no hace falta cambiarlos mucho cada vez, con rejillas predefinidas para que la autopista pues se vea más o menos bien, etcétera, etcétera, que esto todo se ha hecho con Mapseed y la verdad es que es muy útil y muy cómodo para no tener que hacer mapas cada vez ni nada. Y las consultas e informes que se incorporan, pues bueno, algunas ya hemos visto, pero que básicamente también es bastante cómodo, pues porque muchas veces las fichas son fichas tipo que se necesitan para los expedientes o para un trámite en concreto o para hacer un seguimiento en concreto. La mayor parte de ellas pues tienen una parte editable en HTML, con lo cual pues se puede usar en programas externos. Y esto es un poco todo lo que tenemos con Audasa. La verdad es bastante completo, pero bueno, aún podría haber muchas más cosas. Y el otro proyecto, digamos, que habíamos hecho en 2012 con la Diputación de Lugo es Vial, que esto es un proyecto diferente, aunque también relacionado con carreteras, porque en este caso sí había que dar una solución para toda una red viaria, cosa que en Audasa pues no era necesario. Entonces, claro, aquí era inviable, digamos, determinadas soluciones, pero tampoco eran necesarias. Y lo que sí hacía falta aquí era un catálogo. Lo que había en la Diputación de Lugo era el catálogo tenía francas posibilidades de mejora, de alguna manera, y ni siquiera había un GIS previo ni nada. Entonces, lo que se hizo fue un catálogo que fusionara la distinta información que tenían y que les fuera útil para, de una manera muy ágil y muy rápida, actualizar determinadas actuaciones o
características de las carreteras que fueron cambiando con el tiempo o consultar determinados datos. Aparte, bueno, todos conocemos, las diputaciones son administraciones que tienen que gestionar una cantidad ingente de red viaria, en este caso 4.000 kilómetros de carreteras de todo tipo, porque luego es una provincia que bueno, es una provincia grande, pero que aparte es una provincia que tiene muchos tipos de relieve diferentes y bueno, eso al final tiene una serie de complicaciones. Y el servicio de vías y obras de una diputación, pues bueno, no tiene recursos ilimitados, en cambio de una red que la verdad es que es complicada de mantener. En este caso la solución es puramente un Postgres con conexión a GeoBSIG, aquí no hay nada web ni nada. 2 minutos. Sí, 2, vale. Y en este caso era muy importante una segmentación dinámica porque eran bastantes los parámetros por los cuales se tenían que clasificar las carreteras y tramificar por ellas. Entre ellos, por ejemplo, uno singular, que es la cota, que era importante la tramificación por cota, porque bueno, por temas de nieve, etcétera, etcétera, era importante tener clasificado las cotas a los cuales tenía que ir una carretera, pero bueno, también pavimentos, ancho, accidentes, aforos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se usó con las herramientas de segmentación dinámica que teníamos en Postgres y sobre ello se hizo el catálogo. El catálogo tiene la ventaja de que una vez que entras en la aplicación abres el catálogo y si se asfaltó un tramo de una carretera del PK15 al PK20, pues no hace falta ni editar, ni digitalizar, ni nada, sino que solamente en el catálogo, haciendo doble clic del 15 al 20, pues tiene este nuevo ancho o este nuevo tipo de pavimento. Le das a Enter, a guardar, y luego cuando abras la vista eso ya se representa, digamos, en el mapa. Y bueno, de una forma bastante ágil, que bueno, se puede navegar de una forma bastante cómoda y no requiere tener 1000 geometrías guardadas de las carreteras cortadas todas en trozos, porque eso, pues con segmentación dinámica permite que eso sea mucho más ágil y ligero, con lo cual pues bueno, también es una ventaja. El tema de los accidentes, por ejemplo, y los aforos, que también era importante, el tema de los accidentes se importa directamente de bases de datos de tráfico, de la Dirección General de Tráfico. Entonces, la estrategia es la misma. Se hace un pequeño proceso de importación de los datos de tráfico, de los formatos que sacan ellos en la web. Se le da un botón y se cargan todos, y por segmentación dinámica y calibrando con PKs ya pone directamente los puntos donde están los accidentes. Hubo que solventar un par de problemas con el tema de las rampas variantes, porque las carreteras no son ni lineales, a veces se cortan y a veces tienen como que le salen rampas para un lado que son de la misma carretera, y eso en el PK y en la calibración de PKs pues era un poco complicado, pero bueno, ahí hubo que hacer unas soluciones y más o menos ha funcionado. En el caso de carreteras cortadas, esta carretera azul, por ejemplo, no acaba aquí, sigue aquí, pero en medio hay una carretera, esta roja, que no es esa carretera, es otra. Eso es una singularidad que a nivel de PKs, pues bueno, si este es el PK8, este también va a ser el PK8. Entonces eso también hubo que afinarlo un poco, porque no nos lo esperábamos en un principio, pero bueno, se solventó. Y igualmente la aplicación permite que en el momento que o sea, no es el objeto de la aplicación digitalizar mucho, porque para eso te facilita todas las cosas previas, pero si por ejemplo se rectifica y se hace una variante para evitarse un par de curvas, pues ya o sea, se digitaliza la nueva, se da a Enter prácticamente y se recalculan todos los PKs, etcétera, etcétera. Bueno, actuaciones, conservación, permite una serie de actuaciones que se pueden meter también en el PK correspondiente, que ya no vamos a ver. Y como conclusión, pues simplemente decir que hemos intentado adaptar todas las herramientas a distintos tipos de usuarios, y el GIS, por supuesto, es una base fundamental, que es como el corazón de todo, pero intentar que los usuarios puedan adaptarse a información que está en GIS sin que tengan que tener un grado, digamos, de especialización muy alto, ¿no? Sino que lo combinamos con otras soluciones que de alguna manera pueden permitir que todo el mundo pueda trabajar con información territorial, o con información que cree que no es territorial pero también es territorial, como los expedientes, ¿no? Pues digamos que modelar las soluciones para cada uno de los usuarios. Y bueno, hay muchos espacios de mejora que se irán trabajando, pero bueno, poco a poco. Y bueno, aquí están las páginas donde podéis ver la información de los proyectos y descargaros los códigos de tanto de SIGA como de Vial.
Bueno, y nada más. El proyecto ha sido en colaboración también y en parte cofinanciado por la Xunta de Galicia y la Agencia Galega de Innovación, y esto es todo por hoy. Listo.